Si le preguntara qué es lo primero que le viene a la mente cuando menciono la mafia cubana en Estados Unidos, la mayoría diría la película Scarface con Al Pacino. Los más inmersos en la historia del crimen recordarán a los traficantes de cocaína, cuyas guerras en el Miami de los años 80 casi ahogaron la ciudad en sangre. Sin embargo, pocos hablarán de José Miguel Batlle y la banda Corporación. ¿Quiénes fueron ellos? Los que realmente recibieron el nombre de mafia cubana. Batlle comenzó en Nueva York como propietario de una pequeña lotería clandestina, que en Estados Unidos se conoce como Juego de Números, y ascendió hasta convertirse en el líder de la organización con un total de 2.500 miembros. La corporación ganaba millones de dólares a la semana, competía de igual a igual con la mafia italiana, construía casinos en América Latina y dentro del mundo del crimen organizado cubano era una autoridad incluso para los traficantes de sustancias ilegales provenientes de Cuba. Si le interesa conocer a la banda cubana más poderosa de Estados Unidos, conozca a la corporación, al otro lado de la ley. Quiero pedirle que aparte su mente del video por un momento y vea este increíble diseño que hice para usted. Si le gusta, puede comprar cualquier producto que le interese haciendo clic en el enlace de la descripción. Por supuesto, cada artículo que compre contribuye al crecimiento y desarrollo del canal. Gracias por su atención. Y ahora, profundicemos en la historia de nuestro protagonista de hoy. Nuestra historia de hoy comienza en el pueblo cubano de Alto Songo, donde nació José Miguel Batlle en 1929. Allí completó su educación escolar y luego ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía a los 19 años. Al cabo de un año y medio, fue transferido a La Habana, donde se convirtió en investigador de una unidad que se dedicaba a los juegos de azar. En su mayoría, la policía de La Habana de la época estaba corrompida. La policía no mantenía a sus familias con sus sueldos, sino con los pagos que recibían de burdeles, casas de apuestas, clubes nocturnos y otros lugares de entretenimiento. Si les pagaban, se les permitía trabajar en paz. Para la diferencia de los héroes de las películas de Hollywood sobre policías valientes, no intentó cambiar el sistema, sino que por el contrario, se adaptó a él con mucho éxito. En pocos años pasó de ser alguien que recolectaba sobornos de pequeños establecimientos para su jefe inmediato, a ser el encargado de entregar pagos provenientes de lujosos casinos del palacio del presidente Batista. Esta posición obligó a José Miguel a moverse en los círculos más altos del crimen organizado, donde pudo hacer contactos muy valiosos. Así se hizo amigo del entonces propietario del exclusivo club nocturno Tropicana, Martin Fox, que había construido su carrera en la bolita. Para los que no sepan, la bolita era una lotería clandestina, un análogo de los juegos de números que se hizo popular en Estados Unidos a principios del siglo XX. Les contaré más sobre ello más adelante. Fox, a su vez, presentó a Batlle al jefe de la mafia de Tampa, Santo Traficante Jr., para quien José Miguel empezó a espiar, compartiendo información necesaria sobre los gángsters extraída de los archivos policiales. Esta relación le serviría enormemente a Batlle cuando emigrara a Estados Unidos. La carrera de José Miguel como policía corrupto terminó en 1959, cuando el movimiento castrista inició la Revolución Socialista. Fue transferido de la unidad de juegos de azar a la de control de tránsito. Se acabaron los sobornos de los casinos, ya que no habían más casinos, y su nuevo puesto no era para nada el trabajo de sus sueños. Así que Batlle decidió mudarse a Estados Unidos a finales de año. Allí se instaló en un pueblo de Nueva Jersey llamado Union City. Compró un bar en mal estado y empezó a pensar en cómo traer a su mujer y a su hijo. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos por la noticia de que la CIA estaba reclutando cubanos para una operación militar destinada a derrocar al régimen de Castro. Batlle tenía contactos bien informados que le ayudaron a inscribirse como voluntario, y en un par de meses después, ya se estaba preparando para la operación en un campamento secreto en las montañas de Guatemala. Lo que estaba preparando se conocería más tarde como la Batalla de Bahía de Cochinos y se convertiría en una de las derrotas militares más humillantes de la historia de Estados Unidos. No vamos a profundizar en las razones de por qué ocurrió esto. Hay muchos matices que requerirían un video aparte. En el contexto de nuestro protagonista,
Esta invasión es relevante porque recibió el título no oficial de héroe de guerra, que en el futuro lo distinguiría favorablemente en la diáspora cubanoamericana. El incidente por el que recibió este título fue el siguiente. Cuando la brigada, después del desembarco, se adentró un poco hacia el interior de la isla, una de sus unidades cayó en una emboscada brutal. Un soldado logró escapar del cerco y encontró la unidad donde estaba Battle. Al oír la historia, José Miguel saltó inmediatamente al único camión que tenía su escuadrón y con otros 2 hombres, una ametralladora y algunas armas cortas, fue a rescatar a los atrapados en la emboscada. Milagrosamente, no solo lograron llegar al frente de la batalla ilesos, sino que también sacaron a los hombres que permanecieron con vida en la escuadra. Sin embargo, semejante acto de heroísmo no fue suficiente para cambiar el curso de la operación. La brigada rebelde fue derrotada y los sobrevivientes fueron encarcelados en Cuba. Allí pasaron más de un año antes de que Castro y Kennedy lograran negociar un intercambio. Cuba entregó los prisioneros a Estados Unidos y a cambio recibió material agrícola, medicinas y alimentos. Muchos de los que participaron en la invasión dedicarían más tarde sus vidas a luchar contra Castro. Battle, aunque en el futuro ayudaría a esos grupos con dinero, era una persona más pragmática, y a pesar de su odio evidente a Castro, priorizaba la resolución de problemas inmediatos. Cuando regresaron a Estados Unidos, todos recibieron una oferta para alistarse en el ejército estadounidense. Battle, sin saber qué más hacer, aceptó la oferta y finalmente pudo trasladar a su mujer y a su hijo a Estados Unidos. Permaneció en el servicio durante aproximadamente un año. Luego lo abandonó y se mudó a Union City. Para entonces ya había vendido el bar y necesitaba encontrar una nueva forma de ganar dinero. Fue entonces cuando se le presentó la oportunidad de entrar en el negocio de la bolita. Su viejo amigo Ángel Mujica, con el que habían servido juntos en la policía de La Habana, así como en el mismo escuadrón que desembarcó en Cuba en la Bahía de Cochinos, le ofreció a Battle unirse a él para ser copropietarios de una pequeña casa de apuestas de bolita. José Miguel, a falta de otras perspectivas, aceptó la oferta de su viejo camarada. Difícilmente podrían haber imaginado entonces que este emprendimiento llevaría al nacimiento de una de las bandas cubanas más poderosas de Estados Unidos. Pero, ¿qué es la bolita? La traducción literal de la palabra significa pequeña bola. El origen del nombre de este juego de azar se remonta a la primera mitad del siglo XX y hace referencia a la Lotería Nacional Cubana. En ella se utilizaban decenas de bolitas con diferentes números que se metían en una bolsa y luego de allí se sacaba una bolita cuyo número era el ganador del día. Como no todos podían permitirse jugar a la Lotería Nacional Cubana debido a sus bajos ingresos, unos astutos buscavidas callejeros empezaron a aceptar apuestas por un monto varias veces menor que el necesario para jugar en la lotería legal. Así nació la bolita. Cualquiera, incluso el residente más pobre de La Habana, podía acudir a un bolitero y apostar unos pocos pesos. Con el tiempo, la Lotería Nacional Cubana no fue la única forma de determinar el número ganador. La mayoría de las veces los boliteros se guiaban por los resultados de las carreras de caballo en el hipódromo. En este caso, cada bolitero determinaba cómo obtener el número ganador. Algunos tenían hasta 100 números y otros hasta 500, y especialmente los ricos podían apostar hasta 1000. En consecuencia, el coeficiente por el que se multiplicaba la suma apostada, en caso de ganar, era igual a la cantidad de números en el sorteo. Es decir, por 100 o por 500 o por 1000, según los números que mencioné antes. Como la apuesta mínima era igual a la denominación mínima de la moneda cubana, prácticamente todos los habitantes de los barrios pobres jugaban a la bolita, desde los más marginales hasta las abuelas. Después de todo, considerando que con un peso no se podía comprar mucho, ¿por qué no probar suerte y convertirlo en 500 o incluso 1000 pesos? La bolita se convirtió en el pasatiempo nacional de los pobres. La gente desarrolló sistemas enteros sobre cómo determinar el número correcto, y los oportunistas esotéricos inventaron libros pequeños especiales que ayudaban a determinar el número correcto al que apostar a partir de los sueños. Cuando en la década de 1960 los cubanos empezaron a huir en masa a los Estados Unidos debido al régimen castrista, con ellos llegaron muchas otras características nacionales, entre ellos el amor por la bolita.
Tarde o temprano tenía que aparecer una oferta adecuada para satisfacer esta demanda, y fue José Miguel Batalla quien la proporcionó. Cuando aceptó la oferta de su colega de convertirse en socio en el negocio de la bolita, se encontró con que este negocio era extremadamente pequeño y no tenía posibilidad de crecimiento rápido. Por más trivial que suene, todo dependía del dinero y las conexiones. En primer lugar, se necesitaban contactos en la policía y con políticos para que al expandirse no recibiera redadas constantes. En segundo lugar, necesitaban dinero para cubrir los premios, porque cuanta más gente apostara, mayor era la posibilidad de que el número ganador tuviera un pago muy grande. Ahí fue donde la conexión cubana de Battle resultó útil. Se puso en contacto con Santo Traficante Jr. y concertó una reunión. En la reunión, le explicó al mafioso que quería montar un gran negocio de bolita en los enclaves cubanos de Nueva York y Union City, pero que necesitaba la ayuda de la Cosa Nostra para hacerlo. Battle ofreció pagarle un porcentaje mensual de sus ganancias, y a cambio, quería una protección frente a las autoridades y ayuda para cubrir premios especialmente grandes. Santo Traficante le prometió que hablaría con los jefes y que la decisión dependería de ellos. Después de eso, Battle tuvo 2 reuniones, una con Sam de Cavalcante en Nueva Jersey, que dirigía a la familia local en aquel momento, la otra en Nueva York, con el representante de la familia genovese, Anthony Salerno. Santo Traficante asistió a ambas reuniones y ayudó a Battle a negociar una sociedad con ellos. Así se sentaron las bases de la corporación. Tras recibir el apoyo de la mafia, el negocio de Battle empezó a crecer rápidamente. Digo el negocio de Battle porque su socio, el que le propuso la sociedad a José Miguel, no pudo soportar la presión y poco a poco quedó relegado a un segundo plano, y al cabo de un tiempo se retiró completamente. Battle, en cambio, en un par de años construyó una impresionante operación de bolita, repartida por los barrios cubanos de Nueva York y Union City. El sistema estaba montado como una empresa legítima. En la cima estaba Battle. Por debajo de él estaban los banqueros, las personas que dirigían uno o más locales de apuestas. A su vez, los banqueros tenían muchas personas a sus órdenes. En primer lugar estaba la rama que se encargaba de recibir apuestas. Incluía a los corredores, quienes aceptaban apuestas directamente en la calle. También estaban los llamados oficinistas, que eran las personas que trabajaban en apartamentos especiales, donde los corredores llevaban las apuestas y el dinero. En segundo lugar, había contadores que llevaban los registros de todas las finanzas de la organización y distribuían los pagos, desde los sueldos de los miembros de la pandilla hasta los sobornos a políticos y policías. En tercer lugar, estaba el bloque de poder que se encargaban de la seguridad. Eliminaban a los que decidían desertar de la organización y se encargaban de los robos a los corredores. Vigilaban las oficinas y, lo más importante, se encargaban de mover el dinero desde las oficinas hasta los contadores y luego hasta las casas de seguridad. Todo este complejo sistema reportaba a sus propietarios unos $50,000 al día. ¿Todo ese dinero iba a parar al bolsillo de Battle? Por supuesto que no. Había que pagarle a la gente, dar la parte prometida a los mafiosos y, sobre todo, apaciguar a los políticos y a la policía. Así que Battle le pagaba al jefe de la policía de Union City, Herman Bolte, lo que lo dejaba libre de problemas con el alcalde de la ciudad, William Musto, que también recibía dinero de la corporación. Tales conexiones hicieron de José Miguel un hombre muy influyente en esta ciudad, y más tarde se adentraría aún más en la política local, ayudando a varias personas a obtener cargos. Sin embargo, ni siquiera estas conexiones pudieron evitar que Battle fuera perseguido por las autoridades. En cuanto a los negocios de la bolita se hicieron visibles a simple vista, el FBI fue tras José Miguel y la corporación. Desarrollaron el caso durante unos 4 años, y en 1970 lo remitieron finalmente a la fiscalía. El juicio comenzó en julio de ese año. 14 personas, entre ellas Battle, fueron acusadas de conspiración para organizar apuestas ilegales. José Miguel salió bajo fianza y huyó a España. No sé en qué estaría pensando en aquel momento, pero Battle no permaneció allí mucho tiempo, y finalmente regresó a Estados Unidos. Esa sentencia diferida le valió también el cargo de fugitivo. Sin embargo, tuvo una suerte increíble. La ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, RICO, no se aprobó hasta meses después de que el fiscal presentara sus cargos. Así que en total,
José Miguel enfrentaría no más de 6 o 7 años. Con la ley Rico, habría recibido 30. Al final, Battle fue condenado a 18 meses de prisión, lo que se debió a sus abogados que consiguieron un gran trato a cambio de una declaración de culpabilidad. Mientras tanto, en el exterior, ya se estaban gestando los primeros problemas serios dentro de su banda, que darían lugar a lo que el crimen cubano simplemente no puede existir sin ello: cientos de disparos y decenas de cadáveres. José Miguel, como líder de la corporación, estaba en contra del comercio de cocaína. Creía que la bolita, aunque generaba menos ingresos, era más segura a largo plazo. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con él. En particular, sus dos hermanos, Gustavo y Pedro, lo hacían en Miami. Luego Gustavo fue encarcelado y Pedro se mudó a Nueva York, donde a escondidas de su hermano mayor, siguió haciéndolo con otro miembro de la organización apodado Ernéstico. Este personaje también será importante en la próxima narración, así que se lo presentaré brevemente. Ernéstico era un muchacho joven, que apenas superaba la mayoría de edad. Conoció a Battle en España, donde fueron presentados por conocidos en común. El padrino, como lo apodaron más tarde a José Miguel, se encariñó con el joven, que era un candidato ideal para el papel de gángster en todos los aspectos. Battle le ofreció trabajar para él. Ernéstico aceptó y en España cometió su primer asesinato para la corporación. Cuando José Miguel regresó a Nueva York, Ernéstico se fue con él. Aquí encontró rápidamente un punto en común con Pedro, y juntos comenzaron a traficar cocaína. Al principio a los socios les iba bien. La mercancía se vendía y se ganaba dinero. No había muchos competidores. Pero entonces llegó a Nueva York un gángster llamado Palulu. Mientras aún estaba en Miami, había tenido tensiones territoriales con los hermanos Battle, y al mudarse y establecer su operación cerca de Pedro, reabrió viejas heridas. El conflicto comenzó cuando los hombres de Palulu empezaron a vender en el territorio de Pedro, y Ernéstico mató a esos hombres y se llevó mercancía por el valor de $20,000. Esto ocurrió justo antes de que José Miguel saliera de la cárcel, y se puso furioso cuando se enteró. No solo Gustavo ya estaba en la cárcel por este negocio, sino que unos años antes, él y Pedro habían estado a punto de morir en Miami en un conflicto similar. Battle ordenó a Pedro que dejara el negocio inmediatamente y mantuviera un perfil bajo durante un tiempo. Sin embargo, aunque dejó de traficar, no así de salir de fiesta, lo que acabó por arruinarlo. En uno de los bares, Pedro se cruzó con Palulu, se produjo un tiroteo, y el hermano de José Miguel fue asesinado. El padrino estaba por un lado desconsolado, y por otro lado, intoxicado con un sentimiento de venganza que lo consumiría durante muchos años, porque Palulu resultó ser un desgraciado extremadamente afortunado. La venganza comenzó cuando Battle contrató a sus dos mejores sicarios, Ernéstico y Chino Acuña, para asesinarlo. Los dos sicarios buscaron a Palulu durante meses. Durante ese tiempo torturaron un par de docenas de sus socios y enviaron aproximadamente el mismo número al otro mundo. Finalmente consiguieron averiguar dónde estaba. Palulu se reunía con sus socios restantes ciertos días en el parque. Allí fueron los asesinos. Palulu los vio venir y empezó a huir. Durante la persecución lograron dispararle, pero como la policía llegó muy deprisa, no pudieron efectuar un buen disparo. Como resultado, Palulu fue trasladado al hospital con múltiples heridas en la pierna, que tuvieron que amputarla. Más tarde, justo después del hospital, acabaría en la cárcel por el asesinato de Pedro Battle, y José Miguel hizo más de un intento para matarlo, de lo que hablaremos más adelante. Sin embargo, en ese momento estaba surgiendo otro problema para el padrino. Desde la muerte de Pedro, Ernéstico se había descontrolado. Ya no se le permitía traficar cocaína, y el dinero que recibía como sicario en la organización no le bastaba. Así que empezó a molestar a Battle para que lo ascendiera a banquero. José Miguel acabó cediendo y lo ascendió a banquero. Sin embargo, Ernéstico no hizo bien su trabajo de banquero. Solo generaba pérdidas, y el padrino lo destituyó. Ofendido con Battle, Ernéstico decidió que seguiría su propio camino, y empezó a usar su título de asesino para pedir prestado grandes sumas a otros banqueros y no devolverlas. Al final se topó con uno que simplemente lo rechazó. Entonces, en la cabeza de Ernéstico, surgió una idea genial.
secuestrar a este banquero y exigir un rescate a la corporación. Pero el secuestro fracasó. El banquero vio la cara de Ernéstico y el asesinato que debía arreglar la deuda falló. Los demás banqueros organizaron entonces una reunión en la que expresaron su descontento con Ernéstico a Battle. Todos sabían que era como un hijo adoptivo para José Miguel y tenían miedo de hablar del tema individualmente. El padrino escuchó a sus hombres y estuvo de acuerdo con ellos. Ernéstico debía morir. El primer intento de asesinato se produjo en Nueva York, pero fracasó. Después Ernéstico huyó a Miami. Allí le dispararon un par de veces más, pero también sin éxito. La lesión más grave fue una herida en el antebrazo. Fue entonces cuando José Miguel decidió que tenía que tomar cartas en el asunto. Él, junto con los principales sicarios de la organización, se fue a Miami. Con la ayuda del ambiente mafioso, consiguieron averiguar el nuevo escondite de Ernéstico. Y Battle se lanzó al ataque con sus hombres, disparando personalmente una bala entre los ojos de su hijo adoptivo. Ernéstico estaba en un apartamento cuando se produjo el atentado, junto con su novia Idalia Fernández, que por algún milagro logró sobrevivir. La policía la encontró en un charco de sangre y la envió inmediatamente al hospital. Idalia se convirtió en la primera testigo en el juicio por el asesinato de Ernéstico. Y en el segundo castigo fue su amigo Charlie Hernández. Era muy amigo de Ernéstico y también había participado en varios robos a banqueros de bolita. Lógicamente debía ser la próxima víctima, así que para salvar su vida, empezó a delatarlos. Charlie le contó a los investigadores todo el trasfondo del intento de asesinato, nombrando a Battle como el principal sospechoso. Idalia identificó a uno de los asesinos como Chino Acuña. No dijo nada sobre la implicación de José Miguel por miedo. Luego, durante la investigación, se encontraron más personas que confirmaron el testimonio de los dos testigos principales con sus propias palabras. También probaron la participación personal de José Miguel en el atentado. El caso fue resuelto, y Battle fue condenado a 30 años de prisión. Y ese habría sido el final de la historia del padrino cubano antes incluso de que comenzara, si no hubiera sido por un detalle. Sus abogados encontraron una laguna legal muy pequeña en el texto de la condena. Apelaron porque el texto era demasiado vago. Decía, el acusado conspiró con Chino Acuña u otras personas desconocidas. Esa redacción era demasiado ambigua. No estaba claro si conspiró con Acuña o con otra persona. Si hubiera habido una confusión, no habría dudas. Pero este tipo de errores permitió a los abogados defensores lograr que se reconsiderara el caso. A partir de ahí, la defensa se dirigió a la fiscalía y le ofreció un trato. Retirarían el cargo de asesinato y José Miguel se declararía culpable de haber ordenado el asesinato. Los fiscales aceptaron, pero aún no sabían lo más importante. Battle tenía un juez más complaciente en el juicio, si sabe a lo que me refiero. Así que, en lugar de los 30 años del año anterior, solo obtuvo libertad condicional. Aunque el padrino no recibió ningún castigo, estos acontecimientos lo cambiaron. Bolita le estaba generando mucho dinero, tenía a los políticos de toda la ciudad en el bolsillo. La ley no podía atraparlo sin importar lo que hiciera. Todo esto estaba cambiando la forma en que el antiguo policía corrupto y héroe de la batalla de Bahía de Cochinos veía el mundo, convirtiéndolo en un despiadado jefe del crimen. Muy pronto, todos los miembros de su organización lo sentirían. Mientras se celebraba el juicio por el asesinato de Ernéstico, Battle había estado en prisión por más de 2 años. Durante todo este tiempo, en el exterior, la organización estuvo dirigida por su hijo Miguelito, y el único banquero judío de la organización llamado Abraham Ritz. Ritz conocía a José Miguel desde La Habana, y como eran viejos amigos, lo introdujo en el negocio de la bolita. Ritz demostró ser un buen administrador, con un excelente dominio de las finanzas. Por eso, cuando Battle cayó, le pidieron a Abraham que ayudara a Miguelito a manejar la corporación. A pesar de los casi 20 años de diferencia de edad, los dos hombres se entendieron a la perfección. Ambos querían sacar a la organización de la calle y llevarla al sector legal. Fue durante ese periodo cuando empezaron a organizar una red de empresas legales concentradas en los sectores del comercio minorista y la industria textil. Estas empresas se convirtieron en el último centro donde el dinero de las bolitas se transformaba en ingresos legales. El sistema funcionaba de la siguiente manera.
El dinero recibido de la bolita se invertía en empresas falsas, abiertas para terceros en algún lugar de Panamá o las Antillas. Estas empresas prestaban dinero a las empresas legítimas de Battle Jr. y Ritz, que estaban situadas en Estados Unidos. Luego, el dinero pasaba por las empresas legítimas y salía completamente limpio. La deuda con las empresas falsas, por supuesto, solo se pagaba en papel. Sin embargo, aunque las finanzas tenían éxito, la autoridad de la corporación en las calles comenzó a ser cuestionada. Los robos a corredores, los intentos de hurtos y las traiciones de miembros de la organización se hicieron más frecuentes, y Miguelito a menudo simplemente hacía la vista gorda. Como guinda de pastel, uno de los banqueros decidió separarse de todo. Su nombre era Isleño Dávila, se declaró banquero independiente y se puso a trabajar bajo la protección de la familia mafiosa Lucchese. Poco después su organización se llamó La Compañía y se convirtió en una segunda fuerza en el mundo mafioso cubano de Nueva York. Cuando Battle salió, no estaba nada contento con lo que vio. Construir un sistema de blanqueo de dinero estaba bien, pero al padrino le preocupaba lo que se decía sobre la corporación en las calles. Por eso decidió devolverle la reputación que tenía antes de ser encarcelado. En ese periodo, además de Ernéstico, varios más fueron asesinados, quienes de alguna manera cruzaron la línea con la organización, lo que generó respeto basado en el miedo, que había estado muy rezagado en los últimos 2 años de su ausencia. José Miguel había empezado por aumentar el alcance de poder de la organización liderada por el asesino Conrado Ponce, apodado Lalo. Luego empezó a encomendarles misiones punitivas destinadas a restaurar la autoridad de la corporación. En los 3 primeros años de existencia del equipo de Lalo, al menos unas pocas docenas de personas fueron asesinadas. Cualquiera que hubiera robado previamente a la corporación o se hubiera atrevido a traicionarla, recibió su castigo. Todos aquellos que por la razón que fuera no habían sacado conclusiones de los destinos de los traidores anteriores, siguieron el mismo camino. ¿Era tal poder embriagador para Battle? Absolutamente. Era la década de 1980. Su organización había estado generando millones de dólares 2 décadas, y su número total de miembros superaba los 2000. Los políticos y la policía estaban en su nómina, y con solo una llamada a sus sicarios podían eliminar a la persona adecuada. Sin embargo, el hombre es una criatura muy extraña. Después de lograr lo que parece ser todo lo que soñó al principio de su camino, todavía quiere más. En el contexto de los gángsters, basándome en un par de docenas de biografías que ya he contado en mi canal, esta ambición suele ir en 2 direcciones, o un aumento en la riqueza o aumento en el poder. A José Miguel le preocupaba más la última. Cuanto más transcurría el tiempo situándose al frente de la corporación, menos toleraba la desobediencia de nadie, y esto empezaba a tener consecuencias lamentables. Incluso los miembros más antiguos y leales de la organización podían sufrir ataques. Aquí, el ejemplo más característico es el asesinato de Ángel Mujica, quien introdujo a Battle en el negocio de la bolita. Mujica salió del negocio a finales de la década de 1980, recibiendo $300,000 por sus locales. Luego se fue a España e intentó emprender negocios legales allí, pero fracasó, perdiendo todos sus ahorros. Entonces Mujica regresó a Nueva York y abrió un pequeño local de bolita. Ángel tendría que trabajar en territorio de Battle y para evitar controversias, acudió a un viejo amigo para pedir permiso para volver al negocio. En la reunión, José Miguel se mostró extremadamente cordial y le dijo a Mujica que podía seguir aceptando apuestas. Pero en cuanto se fue, Battle dijo a sus hombres que estaba abriendo un contrato para matar a Mujica. El padrino se ofendió porque Ángel había abierto un local primero y solo después pidió permiso. Lo consideró un golpe a su autoridad y mató a su viejo amigo. Una suerte similar corrieron al menos otras 5 personas con las que Battle había empezado. Pensaban que tenía derecho a la indulgencia, y él creía que tales pensamientos eran un desafío a su autoridad. El deseo de más poder se refleja también fuera de la organización. En Nueva York, la corporación tenía que compartir territorio con varios grupos criminales. Por un lado estaba la compañía, bajo el mando del isleño Dávila, y por otro estaba la Cosa Nostra, que tenía un juego de números casi idéntico al de la lotería clandestina de bolita. Para evitar disputas territoriales,
Entre estas organizaciones se estableció un sistema en el que un miembro del tratado no podía abrir un local dentro de un cierto radio perteneciente a otro miembro del tratado. Este trato se cumplió perfectamente hasta 1982, pero la policía cerró uno de los locales de apuestas de la compañía. Técnicamente la zona estaba libre, por lo que la compañía la tomó, pero la compañía no lo consideró así y reabrió su local. Así que las dos casas de apuesta eran prácticamente vecinas, lo que inevitablemente provocó desacuerdos. Se celebró una reunión aparte para resolver esta disputa, en la que parecía que Battle y Dávila habían logrado llegar a un acuerdo. Sin embargo, casi inmediatamente después, una de las casas de apuesta de la compañía se incendió y apareció un local de la corporación en el vecindario. Dávila respondió inmediatamente con el mismo movimiento. Después de esto se organizó de nuevo una reunión con Dávila, Battle y representantes de la familia Lucchese. Luego los representantes de la familia Genovese que hacían negocios con José Miguel también intentaron apaciguar a los cubanos organizando una reunión. Finalmente en 1983 se reunieron todos, Genovese, Lucchese, la corporación y la compañía. Pero ninguna de las reuniones tuvieron el efecto deseado. Además, justo después de la última, un miembro de la corporación fue asesinado y los sicarios fueron identificados como miembros de la familia Lucchese. Además, los Lucchese, viendo las desavenencias entre los boliteros cubanos, incluso a pesar de las reuniones pacíficas, siguieron ocupando en silencio el territorio de la corporación. Todo esto combinado acabó provocando una serie de incendios provocados en puntos de venta de lotería ilegal. No tenía miedo de desafiar a la Cosa Nostra, y de hecho luchó contra ella durante 2 años, de 1983 a 1985. Este conflicto se cobró la vida de varias personas, entre ellas 8 civiles, y también se caracterizó por la gran cantidad de incendios, lo cual era común en la historia de las organizaciones criminales en los Estados Unidos. Los locales de venta de lotería ilegal ardieron más de 60 veces durante ese tiempo. Los incendios provocados solo disminuyeron cuando una niña se vio afectada por uno de ellos. Aquel incidente conmocionó al pueblo y los delincuentes aflojaron la tensión. No se sabe si mantuvieron conversaciones de paz después de aquello, pero el conflicto posterior a este incidente quedó en pausa. Para entonces Battle ya se había mudado a Miami. Allí construyó una especie de rancho con una superficie total de 9 hectáreas. Aquí José Miguel desempeñaba el papel de granjero, contrató gente, algunos cultivaban la tierra y otros se dedicaban a criar gallos de pelea. El padrino por su parte simplemente paseaba por el lugar. Quizá le recordaba los días de su infancia en un pequeño pueblo cubano. Además, Battle empezó a cruzarse con el mayor bolitero en Miami, llamado Oscar Álvarez. El padrino pensó que los banqueros del lugar debían pagarle un porcentaje ya que él se había mudado a Miami. Los banqueros no estuvieron de acuerdo, así que José Miguel decidió transmitir el mensaje a través de un ataque a Álvarez, intentando matar a su mano derecha, Gerardo Salles. Sorprendentemente, Álvarez no tomó represalias, sino que simplemente cerró el negocio y abandonó Miami. La mayoría de los banqueros restantes desertaron a la corporación después de eso. Sin embargo, esta no fue la mayor victoria del padrino durante ese periodo. Por fin pudo atrapar al asesino de su hermano Pedro, que había demostrado ser un milagro de supervivencia. Lo que le voy a contar a continuación se parece más al guión de una comedia negra que a una historia real. En realidad, la vida es el mejor escritor. Cuando Palulu sobrevivió al primer intento de asesinato, José Miguel ofreció una recompensa por él de $100,000. Los entusiastas se encontraron casi de inmediato, y ya en prisión, Palulu fue apuñalado por la espalda de nuevo. Sin embargo, sobrevivió. Tras este incidente pasó el resto de su condena entre presos cuyos delitos podían costarles la vida. En prisión, Battle no pudo atrapar al asesino de su hermano. Sin embargo, cuando salió fue juzgado casi inmediatamente por asesinato. Un sicario que quería los $100,000 vio a Palulu en la calle y abrió fuego. Se produjo un tiroteo en el que Palulu recibió un disparo en el pecho. Y sí, volvió a sobrevivir. También fue condenado a prisión por portar un arma ilegalmente. Liberado de la cárcel al cabo de 2 años, nuevamente se vio envuelto en un tiroteo con cazadores de recompensas que iban tras los $100,000. Esta vez salió ileso,
pero volvió a la cárcel por portar un arma ilegalmente. Una vez libre, Palulu regresó de nuevo a Nueva York. Para entonces, Barrow le había encargado el asesinato a su principal ejecutor, Lalo Ponce. Lo hizo todo a la perfección. Se escondió en el vestíbulo de la casa de Palulu. Esperó a que pase justo frente a él. Salió de su emboscada y le disparó en la nuca. Palulu cayó al suelo, pero nuevamente sobrevivió. La bala mágicamente entró en el cráneo, pero no alcanzó el cerebro. Fue entonces cuando Barrow decidió hacer el trabajo él mismo. Reunió a los mejores sicarios de la organización. Llevaron a Palulu fuera de su casa y literalmente lo convirtieron en un colador. Los médicos extrajeron 11 balas del cuerpo de Palulu, pero sí, esta vez tampoco murió. Fue una cirugía difícil, varios días en coma, pero siguió con vida. Para entonces, los rumores de que Palulu no podía ser asesinado y que era el diablo estaban en pleno apogeo en las calles. Dado que tales habladurías podían afectar gravemente a la autoridad de la corporación, Barrow decide arriesgarse y envió a un asesino para que termine el trabajo directamente en el hospital. Tras entrar en la habitación, disparó varias balas a Palulu a quemarropa, un par en el corazón y otro par en la cabeza. Esta vez ningún milagro pudo salvar a Palulu. Pedro Barrow fue vengado. José Miguel entonces organizó una fiesta en Miami que duró casi una semana. Él y sus secuaces se emborracharon y se entregaron a placeres carnales, afirmando que su hermano ahora podía descansar en paz. Sin embargo, ese fue probablemente el único motivo para alegrarse. El resto del tiempo, Barrow estaba extremadamente tenso. Cuando se marchó a Miami, dejó a su cuñado, Nene Márquez, al frente de la organización. Lo hizo no solo para drogarse en su lujosa casa sin los problemas apremiantes del negocio, sino también para distanciarse de la entonces encarnizada guerra con la mafia. Con todo el conflicto con la mafia, la interminable serie de asesinatos en el mundo criminal cubano y la cada vez más visible operación de Bolita estaban obligando a las autoridades a replantearse su postura sobre el problema de la delincuencia cubana. Barrow, como la cara más visible de ese mundo, estaba atrayendo más atención. De hecho, por eso se fue a Miami, para interpretar el papel de un criminal retirado. Sin embargo, inmediatamente después del golpe a Álvarez, las autoridades recibieron información de informantes de que Barrow continuaba sus actividades allí también. Esta información llegó muy pronto al Padrino. Estaba claro que el intento de salir del radar habían fracasado y era necesario pensar en otra cosa. Al final, esta otra cosa fue el proyecto del primer casino en Perú y el traslado para ese país. La historia comenzó cuando varios empresarios de Perú pidieron ayuda a un conocido de Barrow llamado De Villiers para encontrar un inversor. Afirmaban que podían conseguir permiso para abrir un casino en la capital del país. Ellos mismos no tenían el dinero, pero estaban dispuestos a ayudar con sus conexiones políticas. A cambio, querían una pequeña participación en el casino. De Villiers se lo ofreció a José Miguel, que aceptó encantado. El único problema era que Barrow nunca había dirigido un casino. Usted podría pensar, bueno, ¿cuál es el problema? Contrata expertos y es pan comido. Bueno, eso es cierto, pero solo en teoría. En realidad, Barrow contrató a personas capacitadas, les pagó buenos salarios y un porcentaje al gerente. Todo estuvo bien durante un tiempo. El gerente formó un gran equipo. El casino causó furor, porque hasta ese momento no existían establecimientos de ese tipo en el país. Pero luego empezaron a surgir competidores, y Barrow llegó a Perú, que por entonces había perdido completamente el control. Se limpiaba la nariz con cocaína cada vez con más frecuencia. José Miguel se comportaba en el casino como un príncipe medieval en su castillo, haciendo todo lo que se le ocurría. Siempre estaba borracho o drogado, era desordenado, acosaba a las mujeres y amenazaba con matar a alguien todos los días. Además, su nuevo amante, con cierto susto, podía decidir cuestiones del personal del establecimiento. Después empezaron a aparecer sus numerosos parientes en lugar de empleados experimentados. El gerente fue el primero en irse. Luego se fue el jefe de seguridad. Advirtió a Barrow que tomar cocaína en el pasillo bajo las cámaras no era buena idea.
José Miguel lo acusó de intromisión excesiva de su privacidad y lo amenazó de muerte. Después de eso hubo una rotación constante de empleados, ya que nadie quería trabajar en semejante desorden. Eventualmente esto provocó problemas de asistencia. La gente quería jugar en un buen establecimiento con personal profesional, lo cual era poco realista con un dueño tan incompetente. Todo acabó con el gerente demandando a Battle. Tenía una disputa sobre su indemnización, y José Miguel no quería pagar, y solo amenazaba con matarlo. Comenzó la investigación y se descubrió que Battle vivía en Perú con un pasaporte falso, por lo que fue deportado del país de regreso a los Estados Unidos. El casino siguió funcionando durante un tiempo, pero eventualmente cerró debido a las pérdidas. La deportación de Battle a los Estados Unidos fue un gran regalo para las autoridades. Desde el momento en que se marchó a Perú con un pasaporte falso, le perdieron el rastro. Es decir, en teoría, si José Miguel no hubiera actuado como una mala versión del padrino, realmente podría haber pasado desapercibido y dirigido tranquilamente la organización desde otro país sin miedo a acabar entre rejas. Ahora que estaba de vuelta en Estados Unidos, la posibilidad de volver a la cárcel se multiplicó, porque las autoridades llevaban mucho tiempo intentando atraparlo y no iban a parar hasta conseguirlo. Un par de veces incluso estuvieron bastante cerca de lograrlo. Primero casi atrapan a Battle en un asesinato por encargo. Interceptaron una llamada de uno de sus subordinados que estaba organizando un golpe para otro hombre. Luego empezaron a escuchar los teléfonos de José Miguel, a la espera de que ese subordinado llamara con un informe sobre el resultado del caso. Todo se derrumbó a unos pasos de la meta. El padrino de alguna manera se enteró de las escuchas y dejó de hablar de negocios por teléfono. Lo más probable es que Battle tuviera a alguien de confianza dentro del equipo de investigación, porque el mismo escenario se repitió varias veces. Cuando faltaba solo un par de pasos para su denuncia, José Miguel detenía todas las acciones que pudieran indicar su culpabilidad. Otra forma de encerrar a Battle era intentar hacer hablar a sus sicarios. Alguien de la corporación siempre terminaba en la cárcel, pero ninguno quería cooperar. José Miguel cuidaba muy bien de sus sicarios mientras estaban encarcelados. Sus familias no pasaban necesidades, y ellos tampoco, ya que recibían transferencias de dinero constantes a su cuenta de la cárcel. Los banqueros de la bolita guardaban el mismo silencio. De vez en cuando eran detenidos por juego ilegal, lavado de dinero o evasión de impuestos, pero ninguno de ellos, aunque se declarara culpable, decía nunca una sola palabra sobre el padrino. Todos sabían cómo podía acabar, y nadie quería repetir el destino de Idalia Fernández, la testigo del caso Ernéstico, que apareció muerta en el suelo de su propio apartamento. Por eso, cuando Battle fue deportado de Perú por entrar con documentos falsos, las autoridades no dejaron pasar la oportunidad. La falsificación de documentos era un delito federal, y esta era una gran oportunidad para atrapar a José Miguel. Algunos meses después de su regreso y de todas las formalidades burocráticas, la policía obtuvo una orden de arresto contra Battle, así como una orden de allanamiento en su lujosa casa de Miami. Allí las autoridades encontraron, entre otras cosas, una escopeta cargada y una pistola, por las que no había autorización, así como evidencia indirecta de que José Miguel era uno de los patrocinadores de grupos radicales anticastristas. Esto último no tendría ningún efecto sobre su destino, pero era un buen indicador de que nunca había asumido la pérdida de su patria. Por el cargo de falsificación de pasaporte, los abogados consiguieron obtener una sentencia suspendida para Battle por haberse declarado culpable. Pero en el caso de tenencia ilícita de armas, fue a juicio, donde José Miguel recibió 18 meses de prisión. Fue puesto en libertad en marzo de 1999. A primera vista, el padrino parecía para ese entonces un hombre común de 70 años con problemas de salud, pero dentro de la organización seguía siendo un líder indiscutible. Para los nuevos miembros más jóvenes de la organización, era prácticamente una leyenda, un hombre que había construido un negocio ilegal desde cero, generando millones de dólares a la semana, y que sin embargo nunca había cumplido 10 años de cárcel en toda su carrera, eludiendo constantemente un castigo por sus crímenes. Así fue hasta 2005, cuando las autoridades lo detuvieron en un caso rico relacionado con la corporación.
tenían testigos que podían corroborar la conexión de Battle con una serie de incendios provocados en puntos de venta de lotería ilegales. Tenían como testigo a Vincent Caffaro, un hombre que era el contacto de la corporación con Tony Salerno y la familia Genovese, y que podía dar fe de la existencia de una conspiración para dirigir operaciones de juego de azar ilegales con ventas millonarias. También contaban con Robert Hopkins, el contacto de la compañía con la familia Lucchese, que podía confirmar lo mismo que Caffaro. Además, las autoridades habían recopilado un par de casos de lavado de dinero en los que estaban implicados miembros de la compañía, además de descubrir un sistema por el cual Miguelito y Ritz canalizaban el dinero de la bolita hacia el sector legal. Por supuesto, no faltaban ingresos de los casinos. Las autoridades pudieron demostrar que se utilizaban para blanquear dinero en efectivo que se enviaba allí desde los Estados Unidos. En 2006, más de 20 personas, entre ellas José Miguel Battle, iban a ser juzgadas por este caso, pero solo 9 llegaron a juicio. Algunos admitieron su culpabilidad por adelantado y otros se pasaron completamente al bando de los testigos. El juicio duró 6 meses. El padrino se declaró culpable tras 2 meses de proceso y recibió 20 años de cárcel. Su hijo Miguelito recibió 15 años de prisión y Abraham Ritz primero cambió de bando y se convirtió en testigo, y luego, al no recibir la debida indulgencia por ello, recibió la misma sentencia de 15 años y al final acabó con su vida. José Miguel, después de su juicio, debido al deterioro de su salud, fue autorizado a recibir tratamiento en un hospital extranjero. Fue aceptado en Colombia, donde pasó sus últimos años. Para entonces, ya le habían diagnosticado enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis hepática, hepatitis B, así como insuficiencia renal y hepática. Finalmente, murió de esta última en agosto de 2007. Tras su muerte y el encierro de los principales miembros de su pandilla, la corporación perdió su antigua credibilidad. Hasta la fecha, no hay evidencia que sigan siendo una fuerza importante en el mundo criminal estadounidense.